No hay nada mejor para nosotros que confiar en el Espíritu Santo, pero de verdad, no de la boca por afuera. La verdadera confianza es una fuente de libertad y de fuerza y de entusiasmo. No es algo que nos deja quietos, pasivos. Todo lo contrario, confiar en alguien que nos ama nos da una gran seguridad de enfrentar las cosas con calma y eficacia. Cuando más nos confiamos en el Espíritu Santo, más nos sentimos seguros, protegidos. Es bueno disfrutar de ese sentimiento de protección y así caminar por el mundo y así enfrentar la vida, porque la protección del Espíritu Santo es también una orientación, una guía que nos conduce por el camino, un abrazo que nos apoya suavemente, nos empuja para que avancemos. Nosotros buscamos, nos ocupamos, tratamos de discernir, pero no estamos solos, somos guiados por un consejero seguro. Gracias, Espíritu Santo. 12º día, tomado el libro de la imitación de Cristo, libro primero, capítulo 25. Mas si vieres alguna cosa digna de reprensión, guárdate de hacerla, y si alguna vez la hiciste, procura enmendarte luego. Así como tú miras a otros, así otros te miran a ti. Oh, cuán alegre y dulce cosa es ver a los devotos y fervorosos hermanos, santas costumbres de observante disciplina. Cuán triste y penoso es verlos andar desordenados y que no hacen aquello a lo que son llamados por su vocación. Oh, cuán dañoso es ser negligentes en el propósito de llamamiento y ocuparse en lo que no le mandan. Acuérdate de la profesión que tomaste y proponte por modelo al crucificado. Bien puedes avergonzarte mirando la vida de Jesucristo, porque aún no estudiaste a conformarte más con Él, aunque a muchos años que estás en el camino de Dios. El religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor halla allí todo lo útil y necesario y cumplidamente para sí. No hay necesidad que busque cosa mejor fuera de Jesús. O si viniese a nuestro corazón Jesús crucificado, cuán presto y cumplidamente seríamos enseñados. El hombre fervoroso y diligente, todo está dispuesto. Mayor trabajo es resistir a los vicios, pasiones, que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes. Te alegrarás siempre a la noche si gastares bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti, y sea de los otros lo que fuere, no te descuides de ti. Tanto aprovecharás cuanto más fuerza te hicieres. En muchas circunstancias de distintas situaciones que podemos tener en nuestra vida, nosotros a veces podemos pensar por qué el Señor permite las cosas que permite. Y a veces por contrarias o entre paréntesis malas que parezcan todas estas situaciones o cosas, tenemos que estar seguros de que el Señor siempre permite todo para nuestro bien, para los que amamos a Dios. Pero tenemos que tener la certeza de que por malo que parezca todo, siempre debemos perseverar y estar dispuestos a aceptar esa voluntad de Dios. Lo que hoy parece una desgracia, una enfermedad, una injusticia, una pérdida, mañana vamos a poder entender el verdadero sentido de por qué sucedió eso en nuestras vidas, porque el Señor ha planeado toda nuestra vida desde antes de nacer nosotros y y ha trazado un plan para cada una de nuestras vidas, y por eso nos va llevando por distintos caminos, distintas situaciones, pero Él puede sacar beneficio de todas las situaciones que para nosotros no sean tan benefactoras. Y a veces de las consecuencias de un mal, incluso moral, el Señor
modifica todo. Él hace nueva todas las cosas. Siempre tenemos que pensar que Él nos da el consuelo. Y si está permitiendo esta prueba para nosotros es porque podemos soportar esa prueba. Y junto con la prueba nos va a proporcionar la gracia para resistir esta prueba y para pasarla con éxito, según su santa voluntad. Es por eso que tenemos que tener confianza, esperanza siempre en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Él siempre viene en ayuda de todos los que lo invocan con humildad, con perseverancia, con confianza, no desfallecer, solamente tenemos que confiar y esperar en el Señor. No es algo sencillo, ya lo sabemos, pero la recompensa es grande. El Señor quiere que todos los hombres, todos los hijos de Él se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, que quién es su Hijo, Jesucristo. ¿De la mano de quién? De su madre, la Virgen María. De ahí la importancia de consagrarnos a nuestra Santísima Madre, a su Inmaculado Corazón, porque de esa manera unimos el corazón de María al corazón de Jesús y Él nos lleva a la plenitud del Padre. Que así sea. Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Vení, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente, viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz. Yendo así, tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da alumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo,
acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 12. Propósito: hacer una pequeña contribución a la iglesia, a una parroquia que me quede cerca y que yo sepa que necesita, por mi estado de vida, por la vocación y por la misión que tengo en este mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, entonces con esta catequesis, es la última de la parte que me han pedido que yo les ofrezca, y por lo tanto hoy ya terminaríamos ese momento, esa parte que San Luis María propone para librarnos del espíritu del mundo, para quitar y arrancar de nosotros todo criterio que sea terrenal, todo el criterio que sea carnal, todo lo que pertenezca a este mundo, oponiéndose al mundo sobrenatural, en ese sentido. No en el sentido de que lo del mundo sea malo, sino cuando el mundo se opone o quiere pretender el lugar de lo que es eterno, de Dios mismo. Bueno, yo los animo entonces a seguir, y nos queda por tratar en qué consiste o quiénes son los verdaderos devotos de la Virgen. Vamos a intentar ver así velozmente cada descripción que hace San Luis María, pero recordemos siempre que todo va a depender de lo que es el principio y fundamento de la devoción a la Virgen, que es lo que hemos dicho al principio y que va a estar presente a lo largo de todos estos días de preparación, que es la estima y el amor a la Virgen. San Luis María va a decir: la verdadera devoción primero es interior, porque nace, y no va a nacer sin esto, nace de la estima y del amor que se le tenga a la Virgen. Pero no solo va a nacer, sino que de ahí se va a alimentar. Por eso la última de la verdadera devoción que considera San Luis María es que esta devoción es desinteresada. Es decir, nos entregamos a la Virgen porque ella se lo merece, no tanto porque me conviene, no tanto porque voy a recibir bienes, sino porque quien la estima y quien la ama no puede no entregarse a ella, no puede no ver en esa entrega el mayor bien incluso para sí mismo, pero solo en el entregarse, solo en el hecho, dice San Luis María, solo en la alegría de pertenecer a esta señora, de pertenecer a Nuestra Señora. Esa es la verdadera devoción. Por un lado es interior, es decir, nace de la mente por la estima y del corazón por el amor, y por lo tanto anticipo la última, que es desinteresada, porque es un acto de entrega. Bien, otro aspecto que lo voy a dejar para el final, que es una devoción tierna. Parecería contrario, me dirán algunos. Si hemos dicho que es interior, uno pensaría entonces es racional. No importan tanto los sentimientos. No importan, pero importan en cierta manera. Porque del amor nacen los sentimientos también. Entonces, tiene que haber una actitud de ternura hacia la Virgen. Tiene que ser así. Uno dice, pero la ternura es algo sensible, no pertenecería porque esta devoción es interior. No se opone, porque es la ternura que nace de lo interior. Es esa ternura de la cual quisiera hablar al final de esta catequesis. La otra característica es la devoción, que es una devoción santa, es decir, necesariamente se traduce en frutos de santidad. Y si no hay frutos de santidad, evidentemente no se puede decir que esta es una devoción verdadera. La Virgen necesariamente aumenta la gracia en nosotros. Esto no siempre es perceptible a nivel sensible. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros si estamos progresando? Es más, la mayoría de las personas dice, yo estaba mejor antes que ahora. Algunos incluso, yo estaba mejor antes de comenzar esta consagración que ahora. Porque ahora tengo tal tentación. Muchas veces nos manejamos por esa tentación o por ese estado del alma que es la desolación,
y no nos damos cuenta que quizás estemos haciendo mayores méritos. ¿Hay algún signo para comprender si yo estoy aumentando en la santidad? Podríamos decir, bueno, el aumento de la oración, no aumento cuantitativo, sino cualitativo. Estoy rezando mejor, con más profundidad. Pero ahí también nos podemos confundir. Bueno, hay un solo elemento que es lo que se llama el aumento de las virtudes mortificativas. Esto necesariamente implica un aumento de santificación. Es decir, la persona que aumenta en esa capacidad de abrazar cruces. Eso ciertamente es aumento de santidad. Les voy a dar igual un consejo. Ninguno intente usar un termómetro para ver si es más santo ahora o antes. Esto se puede saber, pero no suele hacer bien, porque si uno dijese yo estoy muy mal, y eso puede desanimar. Y si uno dijese sí, yo estoy muy bien, soy muy santo, sería orgullo. Entonces es muy difícil. Nadie se autodiagnostique en cuanto a la propia santidad, sino que se lo pide a algún confesor o algún director espiritual. O se lo comunique. El director o el confesor probablemente tampoco lo digan. Por eso es simplemente saberlo. Tiene que producir frutos de santidad. ¿Cómo saber si una persona es más santa? Y el argumento más claro es esa capacidad de mortificación, por ejemplo, de paciencia, de serenidad delante de ciertas cruces, de no dejarse vencer por el temor, por el desánimo delante de ciertas cruces, ¿no? Eso uno lo puede ver en muchas personas, ¿no? Bien, es una devoción constante, necesariamente me establece en el bien. San Luis María dice, sí, muchos, dice, esta devoción la van a hacer muchos, muchísimos, dice. Pero pocos, muy pocos la van a hacer de verdad. Esto debería alarmarnos. Dice, mucha gente la va a hacer con mucha alegría, y muchos de nosotros la hemos hecho con mucha alegría. Dice, pero ¿quiénes la van a vivir interiormente? Van a ser muy pocos. Y eso no para desanimarnos, sino para estar atentos. Lo dice. Van a haber muy pocos que van a entender que esta devoción es interior, sobre todo. Y dice, de aquellos que entienden que es interior, algunos van a dar el 20%, algunos el 40%, el 60%, muy pocos van a dar el 100%. Y de esos muy pocos, dice él, todavía menos son los que van a perseverar. Es decir, van a empezar bien, pero después no van a seguir. Bien, nosotros, ustedes, yo y todos nosotros queremos ser de esos pocos. Dice, porque San Luis María dice, no quiere decir con esto que no haya ninguno. Dice, yo sé que voy a encontrar almas generosas igual, dice San Luis María, y que se van a entregar de esta manera que yo les propongo. Por eso, en esas personas que San Luis María sabe que van a estar, queremos estar nosotros y tenemos que estar nosotros. Y para terminar todo este bloque, yo quería hablar de esa ternura que produce, que tenemos que tener con nuestra Madre del Cielo, aunque no en esto consista la devoción, sino que inicia en lo interior, tiene que traducirse en una actitud tierna hacia la Virgen. Amándola y conociéndola, yo necesariamente me inclino, tengo confianza en ella. Y si no confío en la Virgen, si no sé de su bondad, no sé de su belleza, tengo que conocerla más. El Espíritu Santo va a tener que iluminarme más. A veces pasa que por experiencias difíciles con la propia Madre, muchas personas no logran ver en la Virgen Madre toda esa belleza. Lo pueden lograr igual, tienen que esforzarse más a través de la gracia, de la oración, del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede curar ese aspecto. Entonces hay que esforzarse más, pero no tienen que desanimarse. Pero tiene que haber una cierta ternura como la han tenido los santos, por ejemplo. Los santos hacían cosas por la Virgen a veces increíbles, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me impresionó que San Alfonso cuenta que San Francisco Solano, un santo misionero en mi tierra, en Argentina, que él tenía una estatua de la Virgen y a veces iba solo, y él era músico y le hacía conciertos de violín a la Virgen, solo. Él solo con la Virgen. Le dedicaba como serenatas. San Bernardino de Siena la llamaba mi enamorada. Si no me equivoco, incluso ladrona de mi corazón. Todas expresiones de mucha ternura, ¿no?
Yo creo que hay un ejemplo de esa ternura que es para mí el que más me ha impresionado, del trato tierno que tenía con la Virgen San Juan Diego cuando se le aparece la Virgen de Guadalupe. Recordarán el diálogo, hay distintas traducciones del diálogo, digamos, pero San Juan Diego en un momento, saben, se le aparece la Virgen, le pide ir al obispo, el obispo que todavía duda, se enferma el tío de Juan Diego, entonces San Juan Diego va a buscar un sacerdote rápido para que le dé los sacramentos, pero no quiere pasar por el lugar donde está la Virgen, porque dice, me va a frenar, me va a hablar y no voy a llegar a buscar un sacerdote. Así que Juan Diego va por otro camino para que la Virgen no lo vea. Y evidentemente, siendo por otro camino, la Virgen se le aparece igual del otro lado, ¿no? Entonces la Virgen le pregunta, ¿a dónde vas, hijo mío? ¿Por qué tomaste este camino? Y Juan Diego le responde con una ternura realmente ejemplar para nosotros. Mi muy amada señora, niña mía, la más pequeña, Dios te guarde. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Estás bien de salud? No te fastidies con lo que te voy a decir. Está enfermo un siervo tuyo, mi tío. Yo voy deprisa a la iglesia para traer un sacerdote para confesarlo y ungirlo. Y después de hecha esta diligencia, volveré a este lugar para obedecer a tu orden. Perdóname, te lo pido, señora mía, niña mía, la más pequeña, ten un poco de paciencia, que mañana volveré sin falta. Niña mía, pequeña, es muy hermoso el tono con el cual le habla. Ojalá nosotros tuviésemos esa ternura hacia la Virgen. Porque lo más hermoso es que la Virgen le responde con la misma ternura. Oye bien, hijo mío, el más pequeño de mis hijos, lo que te voy a decir. No te aflija cosa alguna, ni temas enfermedad ni otro accidente. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás debajo de mi protección y amparo? ¿No soy yo tu vida y tu salud? ¿No estás en mi regazo y no andas por mi cuenta? ¿Tienes necesidad de otra cosa? No tengas miedo ni cuidado alguno con la dolencia de tu tío, que no morirá de esta vez, y ten certeza de que ya está curado. Con la misma devoción que nosotros tengamos a la Virgen, ese mismo trato familiar, íntimo que tengamos con ella lo tendrá para con nosotros. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y que la consagración a la Virgen les dé muchísimos frutos de santidad. Cultura de la vida y anticultura de la muerte. El combate que hay entre la cultura de la vida y la anticultura de la muerte. Algunos autores serios la llaman también cultura de la muerte. Otros discuten entre decir cultura o anticultura, porque cultura en todo caso sería aquello que mejore a la persona, aquello que mejore las sociedades. Y una cultura de la muerte no va en pro de mejorar la sociedad, sino al contrario de destruirla. Bien, el tema de hoy es el último de estos 12 primeros temas, de estas 12 primeras lecciones. Mejor dicho, si llegaste hasta aquí en la preparación para la consagración, te felicito. Ya has pasado la parte más difícil de la preparación, porque requiere como esa parte ascética, esa parte de desprendimiento. Cuando el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Estaba mostrando que para el seguimiento del Señor, pues uno quisiera solamente seguirle. Hábleme solamente del amor de Dios, hábleme en bonito, hábleme solamente como de lo espiritual, de lo lindo y ya. Pero el Señor dice, no, hay un proceso de desprendimiento de aquellas cosas que no me dejan adherirme a Dios. Es como decirle a una mujer, a ver, yo te amo y yo quiero amarte siempre, pero eso sí, no me pidas que deje las otras mujeres, no me pidas que deje mi vida licenciosa. El amor exige renunciar a todo lo que ofende ese amor. Por eso esta primera parte es vaciarnos de nosotros mismos y ha sido un poco difícil. He visto en los comentarios algunas personas que me han escrito, Wilson, ha sido una lucha, pero aquí estamos perseverando y les felicito, porque ante esto uno tiene la opción de decir, no, me voy, no puedo más, dejo esto, o de decir, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Sé que esto que me pides es fuerte, sé que esto que me pides implica un combate, sé que tomar mi cruz no es fácil, pero Señor, si tú me lo das, ¿a qué voy a temer? Entiéndanme, lo dijimos desde la primera lección, esto más que una lucha, más que un combate con las propias fuerzas, es un combate con la fuerza de Dios, es un combate de la oración.
Si uno siente que no es capaz, va por el camino correcto, porque es que es la base para decir, Señor, ayúdame porque yo no soy capaz. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. La lección de hoy será apenas un esbozo de un tema bastante amplio y por eso les invito para que vean en la descripción del video todos los links que les vamos a dejar si quieren profundizar, donde vamos a explicar con más profundidad en cada link aquellas cosas que acá apenas esbozaremos. Bien. Para empezar a hablar de esto de la cultura de la vida y la anticultura de la muerte, hay que empezar hablando de la base sobre la que se soporta esta anticultura de la muerte, que se llama relativismo. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es el principio del relativismo. El relativismo es un movimiento filosófico que asegura que no existe la verdad. En su sentido más mitigado sería, existe la verdad pero es inaccesible al hombre, no somos capaces de encontrarla. Pero en principio niegan la existencia de la verdad o la capacidad del hombre de conocer la verdad. Entonces dicen que existen múltiples verdades. Tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, si a ti esto te parece verdad bien y si a mí eso me parece verdad bien. Ese es el relativismo. Esto suena muy romántico y parece como muy pacífico. El problema es que si no existe verdad tampoco existe el bien objetivo. Y si no existe el bien objetivo, entonces lo que ocurrió, por ejemplo, en los campos de concentración de Auschwitz, mataron 6 millones de personas, niños, judíos, gitanas, sacerdotes, en fin. Entonces alguien podría decir, a ti te parece malo, a mí me parece bueno. Violar a un niño, a ti te parece malo, a mí me parece bueno. Sabemos que estas son cosas atroces y quienes han hecho esto, pertenezcan donde pertenezcan, deben pagar con todo el peso de la justicia divina y humana. Sabemos que existe el bien objetivo y el mal objetivo. Así sabemos que existe una verdad objetiva y una mentira objetiva. No en todo hay verdades absolutas. Es cierto, por ejemplo, ¿qué color es más lindo, el rojo o el azul? En esto hay cosas opinables, ¿no? Tú puedes opinar si este equipo de fútbol es mejor que el otro, pero uno no puede opinar si es que violar a una persona puede estar bien o puede estar mal. De ninguna manera, esto no es opinable. Acá hay una verdad absoluta. La inmoralidad de un acto atroz como esto no tiene discusión. Y si en alguna cultura esto ha llegado a verse como algo bueno, debemos decir que eso era una enfermedad de esa cultura. No podemos decir simplemente porque en esa cultura algo objetivamente malo era considerado como bueno, decir, entonces es bueno. No. Hoy podemos señalar este aspecto concreto es una enfermedad que subsistió en X cultura, la esclavitud, todo ese tipo de cosas. Entonces sí existen verdades absolutas y sí existen males morales objetivos, digamos males morales absolutos y males morales y bienes morales absolutos. Esto existe y esto lo ponemos como base porque desafortunadamente cuando hablamos del tema de la vida y cuando hablamos de cómo la muerte ha venido a tratar de atacar todo lo que tiene que ver con la vida, tenemos que llegar a un tema hoy que se llama ideología de género. Es cierto que el aborto existe mucho antes de esta ideología de género, pero hoy, por ejemplo, el aborto y todos los ataques a la vida y el odio y el desprecio a la vida que se está viviendo en la cultura actual, podemos decir tiene su origen en la ideología de género. Un famoso escritor argentino lo define así. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Eso lo escribe Agustín Laje, un querido amigo, escritor de un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Es un libro que le recomiendo a todo el mundo leer para entender esto de la ideología de género. Entonces, ¿qué es esto? Una ideología. ¿Y qué es una ideología? Una manera reductiva de leer la realidad, una manera de leer la realidad que va contra lo auténticamente científico, contra lo auténticamente comprobable. Entonces se llama ideología precisamente porque, digamos, presenta unas ideas que no pueden ser soportadas a nivel científico. Básicamente lo que presenta es que el hombre no es hombre y la mujer no es mujer, sino que el hombre se percibe como tal o se percibe distinto a lo que biológicamente es y uno debería, en principio, decir que eso es lo correcto. Entonces no existe una diferenciación de materia sexual, sino que cada cual es lo que siente que debería ser. Miren, tiene propósitos políticos porque desafortunadamente siempre estas ideologías van presionadas por la política, por los gobiernos, porque son tan contrarias a la razón que tienen que ser inyectadas en los ministerios de salud, en los ministerios de educación, tienen que ser inyectadas a la sociedad a la fuerza. Y dicen que desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza.
Nosotros biológicamente somos hombres y biológicamente somos mujeres. Eso es lo que establece las ciencias, la medicina, la biología, la anatomía, la neurología, psicología biológica, demuestran que nosotros, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Eso no es ideología, es biología. Pero la ideología de género lo que hace es explicarla monopólicamente desde su aspecto cultural. Entonces, a ver, evidentemente mi manera de ser hombre tiene algún tipo de influencia cultural por el lugar donde vivo, ¿no? La manera de ser mujer tiene, obviamente, aspectos culturales. Entonces, las mujeres allí utilizan cierto tipo de ropa, aquí utilizan unos aros en la garganta. Son cuestiones culturales, pero accesorias, secundarias a la realidad biológica. No podemos decir que esta cuestión cultural es la que define si es hombre o mujer. No. La masculinidad y la feminidad se definen biológicamente. Incluso una persona antes de nacer, pues se sabe que va a ser niño o que va a ser niña. Yo he tenido 3 niños, 3 bebés, y antes del nacimiento yo sabía si iba a ser niño o niña. A mí no me dijeron si iba a ser niño, niña, si iba a ser travesti, lesbiana, bisexual, transexual. No. A mí me dijeron niño, niña. Esto es lo que existe. Luego, la autopercepción de la persona ya es una cosa distinta, ya es una cuestión de la libertad de cada persona, cómo te quieras percibir. Simone de Beauvoir, que fue una escritora francesa del siglo pasado, decía en su libro o en su ensayo sobre el segundo sexo lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Y esta es la base, digamos, de toda la ideología de género. No se nace hombre, se llega a serlo. Lo que pasa es que cuando vamos contra el dato de la naturaleza, cuando vamos contra lo que la naturaleza nos establece, nos metemos en un problema, porque ya tenemos personas que son transespecie, que dicen, no, es que yo no soy ser humano, yo me percibo como un gato, me percibo como un caballo. Por ahí hay videos en internet, búsquenlos, de personas que de verdad no están bromeando. No es una broma, no es una parodia, es gente que objetivamente se percibe como un gato, como un perro, como un caballo. Y hay personas que dicen, no, es que yo me percibo en realidad de 20 años menor. Entonces ya los unos son los transespecies, los otros son los transedad. Y entonces cuando renunciamos a lo que la naturaleza nos muestra con claridad, entonces terminamos cayendo en esta locura de la ideología de género. El Papa Benedicto XVI decía que con el ateísmo el hombre se libera de Dios. Ya no hay un Dios que pueda mandar sobre mí. Se libera entre comillas, ¿no? Con el materialismo el hombre se libera de su alma. Ya no necesito principios éticos y morales. Y que con la ideología de género ahora el hombre quiere liberarse de su cuerpo para hacer finalmente una voluntad que se autocrea, para ser el mismo Dios. Es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Ahí está lo terriblemente delicado de la ideología de género, que termina haciéndote u obligándote a ti y obligándome a mí a que percibamos a la persona como la persona se autopercibe. Nosotros en realidad creemos que cada persona es libre de actuar como quiera desde que no vulnere a otras personas, ¿no? Muy bien, pero es que cuando ya la otra persona me obliga a mí a que lo perciba como él se autopercibe, ahí estás tocando ya mi libertad. Ahí me estás obligando a que yo diga algo contrario a lo que ven mis ojos y a lo que ve la realidad. Entonces yo tengo que tratarte a ti como un perrito porque te percibes como un perrito. Discúlpame, yo te voy a tratar como un señor, como una persona. No te voy a tratar como un gatico, ni te voy a tratar como una persona de 30 años menos. En fin, no te voy a tratar simplemente como te autopercibes, sino como la realidad me lo establece. Voy a respetar que te autopercibas de esa manera, pero no me tienen por qué obligar a mí a percibir a las personas como se autoperciben. En ese sentido, la dictadura de género se vuelve dictatorial, y quiere obligar a las personas. Dentro de esta ideología de género ha venido desarrollándose y moviéndose el famoso lobby LGTB o LGBT, QIER, bueno, una cantidad de siglas, no terminan de ponerse de acuerdo. Básicamente es el lobby de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer, en fin, miren que son una cantidad de distintos géneros y de distintas inclinaciones afectivo-sexuales que se meten más o menos todos juntas. Entre ellos mismos hay mucha discusión porque algunos dicen que esto deberían estar, esto no deberían estar. Créanme, esto es una tremenda locura. Y yo quiero hablar un poquito de esto porque esto hace parte de un lobby que hay que aprender a diferenciar en sí mismo del lobby gay a la persona gay. Estas palabras son del Papa Francisco, lo que les voy a leer, dichas precisamente en junio de 2013. Se debe distinguir entre el hecho de ser gay del hecho de hacer lobby. Entonces, atentos con esto que les voy a decir que es muy importante.
Una cosa es el lobby gay y otra cosa es una persona con atracción hacia otro del mismo sexo, ¿no? Una persona que tiene atracción hacia personas del mismo sexo. Son dos cosas distintas, porque no necesariamente las personas que están en el lobby gay tienen atracción hacia el mismo sexo y no necesariamente una persona con atracción hacia el mismo sexo pertenece al lobby gay y está de acuerdo con los postulados que propone el lobby gay. Lo que nos han hecho creer a nosotros es que si no estamos de acuerdo con lo que propone el lobby LGTB, entonces son unos homófobos, entonces no están de acuerdo y critican a los homosexuales y los odian. Nada que ver con eso, nada que ver con eso. Yo les digo por experiencia personal, tengo amigos de la universidad homosexuales, nada creyentes, son buenos amigos. Tengo amigos de vida espiritual muy creyentes, homosexuales, viviendo su castidad, viviendo como Dios manda, como la iglesia enseña, y con inclinación hacia personas del mismo sexo, y viviendo en castidad, y gente muy católica de mucha oración. Tengo personas, a veces me voy a mutilar, donde una persona que es homosexual y no tengo ningún problema. Entonces no hay ningún tipo de discriminación. Lo que pasa es que no nos puede obligar el lobby LGTB a que todo el mundo piense lo que ellos piensan. Entonces, si el lobby LGTB dice, señores, es que se tiene que aprobar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y nosotros decimos, no, no estamos de acuerdo, ¡homófobos! No, pero espérate, es que no es que nosotros no estemos de acuerdo, es que hay muchos homosexuales incluso que no están de acuerdo con eso. Les voy a leer la pareja homosexual más famosa de Italia, Dolce y Gabbana, dijeron esto, y les voy a dejar en el link la entrevista para que se den cuenta que eso es la realidad. Dijeron, nosotros, pareja gay, decimos no a las adopciones gay. Basta hijos de química y úteros en alquiler. Los hijos deben tener un padre y una madre. Un padre y una madre. Entonces, estos son unos homófobos. No son unos homófobos, son un par de homosexuales, una pareja gay famosísima en Italia, lo conocemos por su marca, Dolce & Gabbana, que están diciendo, nosotros somos homosexuales y no estamos de acuerdo con lo que está diciendo el lobby LGTB. Nosotros creemos firmemente que un niño que ha perdido a su papá y a su mamá, pues se le debe devolver aquello más próximo a lo que ha perdido. Y esto no lo decimos nosotros simplemente por un capricho religioso. Atentos, esto tiene absoluto fundamento psicológico y humano. Quiero invitarles para que estudien algo que se llama el informe Reckers. El informe Reckers es un informe del doctor George Reckers. Fue profesor de neuropsiquiatría, de ciencias del comportamiento en la Universidad de Carolina del Sur. Es un informe muy importante porque él demuestra desde la psicología cómo un niño necesita un hombre y una mujer para su desarrollo. Es lo que la naturaleza les dio y por alguna razón lo perdieron. Entonces se le debe devolver aquello más próximo a lo que la naturaleza les dio, ¿no? A ver, si yo pierdo una mano, yo espero que me pongan una prótesis de mano, no una prótesis de pie. Yo necesitaría lo más próximo a aquello que perdí. Wilson, entonces, ¿qué es mejor? ¿Que los adopte una pareja del mismo sexo o que se queden ahí solitos sin nadie que los ame? Es que no se puede proponer entre dos males el mal menor, si hay opción de un bien. Entonces, es que acá no estamos ante la situación de que es imposible que sean adoptados por un hombre y una mujer. No estamos ante la situación de que, bueno, como no pueden ser adoptados por un hombre y una mujer, que los adopte una pareja del mismo sexo. Estamos ante la situación de que es posible. Hay cantidad enorme de familias, hombre y mujer, pidiendo adoptar niños y desafortunadamente en muchos países por cuestiones políticas no le están dando esto al hombre y a la mujer, a la pareja, digamos, heterosexual, sino a la pareja del mismo sexo por cuestiones de orden político. Pero tenemos que decir, si una persona con atracción hacia personas del mismo sexo quiere vivir la fe católica, escuche lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Las personas homosexuales están llamadas a vivir la castidad mediante virtudes del dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Catecismo 2359. ¿Qué significa eso? Que la persona homosexual debe luchar por la santidad como los heterosexuales debemos luchar por la santidad. ¿Me están discriminando? De ninguna manera. Es como decir que la iglesia o la Biblia me está discriminando porque me dice que yo no puedo estar acostándome con 1000 mujeres. Y tengo como heterosexual inclinación a, digamos, afectivo sexual, no solo hacia una mujer, sino hacia varias. Es natural que existan pulsiones sexuales cuando se ve una mujer atractiva y entonces Dios me llama a mí a vivir la castidad.
Y la castidad me dice, no, una sola mujer. Y el que es célibe dice, no, ninguna mujer, ninguna mujer. Y entonces hay una lucha, y esto es una lucha libre. Nadie te está obligando, nadie te está con una pistola diciéndote, es que lo debes hacer así. De ninguna manera. Cada persona, repito, puede hacerlo, puede vivirlo de manera libre. Dios no obliga a nada. Pero eso sí, si queremos vivir como nos enseña la Biblia, como nos enseña la Iglesia, resueltamente lo hacemos. Y le repito, tengo amigos que están en grupos de oración, que están caminando en comunidades católicas, que sienten una inclinación afectivo-sexual hacia personas del mismo sexo y sin embargo han decidido vivir la castidad de una manera absolutamente alegre, de una manera absolutamente feliz, con plena libertad interior, y no son unos reprimidos, como tampoco yo me siento reprimido por no estar acostándome con todas las mujeres que encuentre por ahí, porque es una lucha y todos tenemos luchas. El homosexual tiene luchas, el heterosexual tiene luchas, el que tiene un mal carácter tiene luchas, y todos tenemos luchas, y esas luchas simplemente se unen a Dios para buscar la santidad. Cuando el Papa Francisco en ese mismo avión dijo precisamente esto de que cuidado con el lobby, una cosa es pertenecer al lobby, otra cosa es ser gay, dijo, ningún lobby es bueno. Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Eso mismo decimos nosotros. Busca a Dios. Si es católico, ¿cómo se busca a Dios? ¿Cómo nos enseña el catecismo? Viviendo la castidad. Y ese camino es un camino bello, es un camino que exige esfuerzo, pero es un camino de tremenda libertad interior. Es un camino de tremenda libertad interior. El tema de la ideología de género, volviendo a esto, está básicamente centrado en la lucha contra la maternidad. La ideología de género se ha planteado en términos marxistas, A ver, se los explico. Marx decía que debe haber una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Claro, Marx falló en su análisis político y económico, eso fue un desastre, nunca se cumplió lo que él decía en el Capital y en el manifiesto del Partido Comunista. Entonces Gramsci, Antonio Gramsci, un marxista del siglo pasado italiano, dijo, no, es que Marx se equivocó al plantear eso en términos económicos y políticos. Lo que hay que generar es una lucha cultural, enfrentar culturalmente, digamos, ya no ricos y pobres, sino ricos y pobres, hombres y mujeres, la naturaleza y la creación y los hombres. Hay que hacer luchas en todos los niveles. Miren ustedes que el marxismo vive del odio, vive de la lucha. Y lo que enseñó Simone de Beauvoir, una mujer no nace sino que llega a serlo, un hombre no nace sino que llega a serlo, tiene como base eliminar precisamente la diferenciación entre hombre y mujer. Hubo un primer feminismo que se llamaron las sufragistas, fue un feminismo bueno, un feminismo que reivindicaba a la mujer, que buscaba que la mujer fuera votante, tuviera los mismos derechos que los hombres, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero hubo este feminismo actual, es un feminismo de género que precisamente está contaminado de esta idea, es el odio contra el hombre. Entonces la manera para que la mujer se libere del hombre es eliminar definitivamente toda distinción entre hombre y mujer. Y entonces, como la mujer tiene, según ellas, una función reproductiva que le sirve al macho, entonces hay que eliminar esa función reproductiva. Y por eso no hay nada que deteste más la ideología de género que la maternidad. Y como detesta la maternidad, lo primero que ha impulsado con mucha fuerza es la anticoncepción. Y como ha impulsado la anticoncepción, se nos ha ido sembrando en la mente el hecho de que tener hijos es malo. Y esto ha sido programático, esto ha sido sistemático. Una y otra vez se nos ha repetido que los hijos son un problema, que los hijos son una dificultad, que los hijos deforman el cuerpo, que los hijos limitan la libertad, limitan el desarrollo de la persona. Después lo edulcoramos, lo endulzamos con frases como ¿para qué traer niños al mundo a sufrir? Y en fin, pero esto es una mentalidad que se nos ha ido sembrando y nunca en la historia de la humanidad se había pensado así. Todas las culturas antiguas pensaron que los hijos eran una bendición. Por primera vez nosotros pensamos que los hijos son un problema. Esto también se debe a algo que se llama el informe Kissinger. Quiero que lo busquen, lo vamos a dejar en la descripción. Henry Kissinger, en la época del presidente Ford, escribió un informe para los Estados Unidos donde habla del control de la población mundial, especialmente de 13 países. Y dicen ellos porque Estados Unidos se ve en peligro si estos países del tercer mundo crecen en población, entonces los recursos que Estados Unidos necesitaría de ellos se ven en peligro. Y esto está desclasificado. En la década de los 90 lo desclasificaron y lo puede leer cualquier persona. Entonces dicen que lo que hay que hacer es sembrar en las personas, utilizar todos los medios necesarios para hacer que las personas máximo quieran tener
2 hijos. Y tú escuchas que todo el mundo hoy máximo quiere tener 2 hijos, que la parejita. Y ahora no, ahora 2 perros. Y yo quiero mucho a los perritos, siempre he tenido perritos con nosotros. Ahora en el apartamento pues no tenemos perrito, no nos cabe. Pero amo los perritos. Pero un perrito, un animalito jamás va a reemplazar un hijo. Entonces esto se nos ha venido metiendo y se nos ha venido insistiendo. Y la pastilla anticonceptiva trabajó precisamente en eso, en hacernos pensar que los hijos son una cosa mala, que los hijos son un problema, en hacernos pensar que tener hijos es una esclavitud, cuando en realidad, claro que los hijos comportan, digamos, esfuerzos, sacrificios, pero es que no te dicen de lo lindo que es tener hijos, no te dicen de la belleza que un niño te diga papá. Ese nombre es una melodía que todos los sacrificios valen la pena para escucharlo. Cuando llegas del trabajo y salen corriendo y te abrazan. Cuando se caen de repente y no buscan a nadie sino a papá, a mamá y lo abrazan. Las alegrías, las risas que uno tiene con ellos, sus primeras palabritas, el verles crecer. Esto es una maravilla, es un regalo de Dios. Es que es el premio al sacrificio, es el premio al esfuerzo. Pero estamos en una cultura egoísta, una cultura que quiere vivir solo el placer para sí. Entonces se cierra en sí mismo y todo lo que implica sacrificio no me gusta porque quiero solo recibir placer. Y es una cultura vacía, es una cultura de muchas selfies, de mucha foto, de mucho Instagram, de mucho Twitter, de mucho Facebook. Muestran foto, pero no muestran el video de la vida, el video de la realidad. Una cosa es la foto y otra cosa es el video que se esconde, la soledad, la tristeza, la amargura. Es que vivir para sí intoxica, vivir para los demás libera, aún con el agotamiento que esto signifique. Entonces, claro, nos empezaron a sembrar, los niños son un problema, los niños son una dificultad, empezamos a hacer apartamenticos pequeñitos para que no quepan niños, y no podemos pagar apartamentos grandes. Entonces, pero si uno se pone a ver, en realidad todas las épocas han sido difíciles. Hoy tenemos unas comodidades que nunca tuvieron nuestros padres, que lavadora, que nevera, que plancha, que pañitos húmedos, que pañales desechables, una cantidad de facilidades para educar que no teníamos antes, una cantidad de conocimientos que no teníamos antes. Digamos que en cuanto a elementos, hoy tenemos más ayudas que nunca, y sin embargo queremos menos hijos que nunca porque se sembró una cultura egoísta. Entonces la anticoncepción empezó a servir para esto, empezó con la pastilla, el uso del preservativo, y este proceso anticonceptivo no solo ha deteriorado la visión que tenemos de los hijos, sino la visión que tenemos de la familia, de la pareja, porque la anticoncepción desunió la sexualidad de la procreación. Cuando la sexualidad y la procreación estaban unidas, culturalmente había una cierta cohesión y estabilidad. Yo sabía que me unía a una persona y esto significaba una responsabilidad de estar con esa persona siempre, y eso daba una cierta estabilidad social de las relaciones, y eso mantenía los hogares unidos en matrimonios permanentes, en matrimonios constantes. Al desunirse esto, entonces yo ya puedo tener sexo con quien quiera y no tengo ningún tipo de consecuencia de este sexo. Entonces, sexo libre, y el sexo libre llevó a la cosificación de la sexualidad, a la cosificación de la mujer, y es lo que vemos hoy en las relaciones matrimoniales, ¿no? Entonces, de alguna manera esto lo advirtió Pablo VI en la Humanae Vitae, una encíclica bellísima que también se la voy a dejar para que la lean completa, es bellísima, donde advertía ya en la década de los 60, en la década de los 60 y los 70, advertía cómo si los anticonceptivos se difundían por todas partes, iba a haber un desarraigo de la sexualidad y de la procreación, el placer y la procreación, el amor y la sexualidad, el amor y la procreación se iban a desunir y después era difícil volverlos a juntar, una objetización o cosificación de la mujer se iba a dar también, una mayor promiscuidad sexual en los hombres, porque entonces ya no tengo que pagar las consecuencias de acostarme con 10 mujeres, no pasa nada, me puedo acostar con ellas, ninguna se embaraza, todo eso que logró prever proféticamente Pablo VI, se cumplió, y es lo que estamos viendo hoy. La Iglesia nos ha dicho, precisamente en la Humanae Vitae, en el capítulo 7, dice que toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación es intrínsecamente deshonesta. ¿Qué está diciendo con eso? La Iglesia dice no a la anticoncepción, no a la planificación artificial de los hijos, porque no somos dioses para jugar con esto. No somos dioses para manipular nuestra naturaleza y jugar con esto. Wilson, pero entonces ya veo que la Iglesia quiere que nos llenemos de hijos, la Iglesia quiere que nos llenemos de 20, 30 hijos como antes nuestras abuelas. No, la Iglesia te habla de una paternidad responsable. Y obviamente paternidad responsable, y en la misma encíclica Pablo VI dice, cuando hay razones serias, razones plausibles, razones de peso para espaciar los hijos, se deben espaciar. Los dos han perdido el empleo, hay una enfermedad gravísima de la mujer, no puede quedar embarazada, entonces evidentemente ahí
Se pueden espaciar los hijos y se debe hacer esto. ¿Pero a través de qué? De métodos anticonceptivos, de una pastilla que es capaz de producir 150 cambios químicos en el cuerpo de la mujer, una bomba química que le echan al cuerpo de la mujer. No a través de eso. A través de unos dispositivos intrauterinos que son microabortivos, que no impiden siempre la fecundación del óvulo, sino que a veces después del óvulo fecundado lo expulsa del útero. No a través de eso. Hoy todo el mundo está hablando de lo natural, de la importancia de no estar comiendo tanta basura y tanta contaminación y tanta cosa química, pero en cambio tragamos anticonceptivos que ha demostrado la Organización Mundial de la Salud. Muchas de estas pastillas incrementan el riesgo de cáncer de útero, el cáncer de mama en las mujeres. Y ven las consecuencias que tiene todo esto, físicas, psicológicas, y sin embargo no importa, venga para acá anticonceptivos. No es a través de eso, no es a través de eso que la iglesia te pide espaciar los hijos cuando hay razones serias, sino a través de los métodos naturales. El método del ritmo, mi abuelita planificó con eso y tuvo 14 hijos con un ritmo, 1, 2, 3, 4, no. El método del ritmo efectivamente servía para mujeres con un ciclo menstrual muy preciso. Acá hablamos del método Billings, por ejemplo, que es un método absolutamente científico, que se basa en los periodos de infertilidad de la mujer, en el conocimiento del PBI, patrón básico de infertilidad. El cuerpo de la mujer es más lindo por dentro que por fuera, es más bello por dentro que por fuera. El cuerpo de la mujer es perfecto. Y entonces cuando se conoce en qué época es fértil la mujer, se pueden tener hijos allí. Cuando se conoce en qué época es infértil la mujer, se pueden espaciar hijos allí. Pero atentos, uno debe tener un corazón generoso, abierto a la vida en términos generales. Cuando hay razones de peso, se podrían espaciar los hijos a través del método Billings, un método natural que el Lazo de Amor Mariano te puede enseñar, te puede ayudar gratuitamente para esto. Tenemos expertos formados con la gente más experta en el mundo, desde WOM International, desde los alemanes que han desarrollado esto. Tenemos personas expertas para esto y les podemos ayudar en un proceso de conocimiento de esto. Y vemos que esto está rodeado de una espiritualidad bellísima, porque ya no es como antes que pelean todo el día, se pone el hombre el preservativo, tienen una relación ahí a las patadas. No. Esto exige una espiritualidad donde los dos van a comunicarse, van a hablar, donde ambos van llevando el método, van viendo el cuerpo de la mujer, donde, por ejemplo, el caso de mi esposa y yo, que hemos entendido el método y lo hemos practicado, pero no para espaciar los hijos, sino para tenerlos. Mi esposa ha tenido problema para embarazarse, entonces con el método hemos sabido exactamente la ovulación de mi esposa para poder tener nuestros hijos, porque para eso es efectivo también el método. Entonces, esto ha significado que nos conozcamos más, ha significado que dialoguemos en las relaciones sexuales, ha significado espacios de continencia, claro, en proporción a los espacios en que se podrían tener intimidad sexual, son muy cortos los espacios de continencia al mes, en proporción a lo otro. Y aún en estos espacios de continencia hemos aprendido a amarnos de una manera distinta. Hemos aprendido a ver la sexualidad como un regalazo de Dios. Hemos aprendido a orar. Wilson, mi esposo no va a aceptar esto, va a decir alguna señora. Entonces, ¿qué hago? No me puedo consagrar. Mira, hemos visto que esto muchas veces es camino para que esposos que no creían en nada de esto empezaran a acercarse a la evangelización, porque se les empezaba a mostrar el bien de todo ese tipo de cosas. Y empezamos a mostrarles cómo esto mejora la relación de la pareja también. Es que escúchenme, el sexo es el resultado del amor. Y a veces ese amor se ve deteriorado y entonces solamente tienen sexo ahí, los dos todos aburridos, se sienten como usados mutuamente, o ella se siente usada o él se siente usado. Pero en cambio cuando se tiene este método Billings, que es el que más recomendamos nosotros, en cambio obliga un diálogo entre la pareja, obliga una espiritualidad entre la pareja, y esto lo puede aprender. Tenemos familias campesinas practicándolo perfectamente, espaciando sus hijos o buscando sus hijos, y lo están haciendo de manera maravillosa. Y esto se los hablo así porque así como hay gente hablando sin ningún problema de los daños químicos que hacen algunos alimentos, algún tipo algo que se consume químico y daña al hombre, cualquier cosa que sea, pues así también yo les digo que esto de las pastillas anticonceptivas hace daños, y hay otras que son microabortivas. Y hablemos entonces del aborto, que también entonces cuando no funcionan los métodos anticonceptivos, desafortunadamente la ideología de género, que tiene como base ese desprecio hacia la vida, recurre al aborto como otro método anticonceptivo. Por el amor de mi Dios, si no funcionó entonces las pastillas, entonces abortemos. No te lo dicen así de frente, siempre lo venden con los 3 casos más fatídicos y más difíciles, ¿no? El caso de la violación de la mujer, el caso de la malformación del feto y el caso de peligro de muerte de la madre, ¿no? Cuando uno le presenten esos 3 casos, digámosle a la persona que sea sincera. Yo lo he hecho en muchas ocasiones. ¡Ay, que este caso, que violan a la mujer! Yo le digo, bueno, mira, olvidémonos del caso de la violación, que además de la gente que aborta es
un porcentaje bajísimo que fueron violadas. A ver, ¿tú estarías de acuerdo en abortar a un niño aunque no haya sido violada, aunque no se venga mal formado, aunque no haya peligro de muerte para la mujer, si la mamá quiere abortar, simplemente porque quiere abortar? Pregúntales eso. Y seguramente te van a decir, sí, estaría de acuerdo. Entonces, ¿para qué me ponen los casos excepcionales? Me ponen los casos excepcionales simplemente como para mover el corazón, para abrir un poquito la puerta, cuando en realidad en tu corazón lo que tienes es un desprecio por la vida. Te voy a responder los 3 casos excepcionales de una manera muy simple. Primero, caso de violación. Señores, hay una violación, un trauma terrible, terrible. Y el violador que pague lo que ha hecho. En la cárcel, castración química, lo que sea necesario, que pague. Muy bien. ¿Por qué vamos a castigar al niño inocente? ¿Qué hizo el niño? Es absolutamente inocente. Entonces, al trauma de la violación le vamos a sumar a la mamá el trauma del aborto. En una fue víctima, en otra victimaria. Yo he atendido mujeres con ambos casos. Y créanme, es bien doloroso para la mujer saber que siempre desinformada, nunca por maldad. No he conocido a la primera mujer que lo haga siendo mala. Normalmente le desinforman, normalmente la manipulan, normalmente es terrible la presión que le ejercen. Y por eso Dios es tan misericordioso con una mujer que haya abortado y la perdona siempre, con el amor del mundo, con el amor más grande del mundo. Y están los brazos abiertos de la iglesia para perdonar a esa persona. Pero siempre el trauma que queda, el síndrome posaborto, permanece allí. Wilson, pero es que no quiero ver al niño porque cuando vea al niño me va a recordar al violador. Ok, entonces dalo en adopción. Dalo en adopción, ya el niño está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matarlo? No, entrégalo en adopción, que ni siquiera lo veas, que cuando lo tengas se lleven al niño para que no le veas la cara y lo entregues en adopción. Es un acto noble, heroico. Ahora, tenemos misioneras dentro del movimiento Lazos de Amor Mariano que han contado la experiencia de haber sido violadas y sin embargo tienen sus niños. Tienen sus niños y los tienen y los aman porque el niño no tiene la culpa. ¿Por qué van a pagar inocentes por culpables? No tiene ningún sentido esto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El segundo caso sería el caso de la malformación. Entonces, esta cultura hedonista, esta cultura utilitarista, entonces si no cumple los estándares de belleza que nosotros decimos, matémoslo, matémoslo. No, señores, eso no es así. Los estándares de belleza son nuestros, pero la vida merece ser vivida aún sin estos estándares de belleza. ¿Han visto la película, el video de Tony Meléndez? Se lo voy a dejar en la descripción también. Tony Meléndez sin manos, lo hubieran abortado, porque pobrecito el niño. No, pobrecito no, toca guitarra con los pies delante de Juan Pablo II tocó. Hoy es un testimonio de vida en muchas partes. Hay otro hombre, Nick, que se llama Nick, sin manos, sin pies, y da conferencias en todo el mundo. Pero por el amor de Dios, ¿quién dijo que una persona sin manos es menos digna que una persona con manos? Pero va a sufrir mucho. No, eso es una excusa nuestra. Entonces, si una persona pierde la mano en un accidente, va a sufrir mucho sin mano, matémoslo. Y es más traumático que la tuvo que ya no la tenga. En cambio, estos que nacieron sin manos, sin pies, hombre, pero por Dios, hay que conservar la vida. Es que la calidad de vida, ese término calidad de vida es un término bastante confuso, porque no hay vidas más calidosas y vidas menos calidosas. No, calidad es un término que se utiliza para las cosas. Hay una tela de mayor calidad que otra. Lo que cambia son las condiciones de vida. Entonces no me gusta mucho eso de la calidad de vida. Mejor, condiciones de vida, porque en cuanto a calidad, todas las calidades de vida son exactamente iguales. ¿Cuándo se ha visto esto que para sanar una enfermedad hay que matar al enfermo? Para sanar una enfermedad, acabemos con la enfermedad acabando con el enfermo. No, de ninguna manera. Si viene sin manitos y lo que sea, bienvenido y hay que amarlo así. Otra vez, nuestra comodidad, nuestra estética, nuestro utilitarismo. Mi hija Manuela, que acaba de nacer, venía con 3 quistes en la cabeza que le podrían significar unos problemas gravísimos en su desarrollo. Gracias a Dios ha nacido muy bien. Tenemos que hacerle todavía unos estudios, pero en términos generales va bien el desarrollo. Gracias a Dios los médicos jamás ni siquiera nos insinuaron el hecho de abortar, ni nos insinuaron porque nos hubiéramos enojado inmediatamente porque es nuestra hija y cómo nos van a pedir que matemos a nuestra hija. Y sin embargo, aquí la tenemos. Y si hubiera nacido con un problema gravísimo, igual la estuviéramos amando. Dios da hijos especiales a padres especiales. Entonces, segundo, malformación. Nada que ver, nada que ver. Tercero, peligro de la muerte de la mamá. Peligro de la muerte de la mamá. Entonces, en este tema de la malformación se me olvidaba un caso que ocurrió en Italia. En una ciudad de Italia hubo un escape de radiación, muchas mujeres se vieron sometidas a ese escape de radiación, muchas embarazadas les obligaron a que abortaran. Una dijo, no voy a abortar, le dijeron, tu hijo va a nacer monstruoso, pues no importa,
iba a tener una niña que sea un monstruo, y tuvo la niña y efectivamente la niña fue un monstruo de belleza. 21 años después, esa niña fue Miss Italia. Miss Italia. Entonces, cuidado también con esos diagnósticos prenatales que en ocasiones son confusos y engañosos. Cuidado con eso. Tercero, malformación del feto. El tema de la malformación, el peligro de muerte de la mamá, tercer caso. El tema del peligro de muerte de la mamá también es una mentira. Hoy prácticamente no es necesario escoger entre una u otra, entre una vida u otra vida. Hoy tenemos posibilidad, capacidad de salvar las dos vidas, con la cantidad de avances de la ginecobstetricia que tenemos y la cantidad de avances que tenemos en la medicina, digamos, fetal. Hoy somos capaces de luchar por salvar las dos vidas. Somos capaces de luchar por salvar las dos vidas. Tengo amigos ginecobstetras que me dicen, eso no hay necesidad de escoger, hay que luchar por las dos. Ahora, si luchando por las dos se llega a perder una, es distinto a tener que escoger entre una y otra. Hay que luchar por las dos vidas. Entonces, cuidado con el tema del aborto. Wilson, pero es que lo que van a matar es un poquito de células. Señores, hoy no tenemos duda alguna de que lo que hay allí es vida humana. Miren lo que dice Jérôme Lejeune, el padre de la genética moderna, hablando precisamente de esto del comienzo de la vida humana. Dice con toda claridad, esta primera célula, la unión del espermatozoide y el óvulo, resultado de la concepción, ya es un ser humano, tiene 46 cromosomas propios de la especie humana. Y también menciona, aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es ya una cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental. Y continúa, si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie humana, no llegaría a serlo nunca. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis, un prisionero no es un hombre. Entonces dicen, a partir de la semana 12 empieza la vida humana, antes de la semana 12 son células. A ver esto, entonces, semana 11, 6 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ahí hay células. Un segundo después, vida humana. ¿Quién me explica ese milagro biológico? Ese milagro biológico se da en la concepción porque se unen 23 cromosomas y 23 cromosomas, pero en el desarrollo de lo que vemos no hay un cambio sustancial. A la semana 12 no es que inmediatamente otra célula venga desde afuera. No. Lo que tenemos en el útero de la mujer es un ser humano, no en potencia, sino en desarrollo. O sea, hay un ser humano allí que no siente. Entonces, cuando una persona está inconsciente, deja de ser ser humano. Que no tiene todavía el sistema nervioso desarrollado. ¿Y quién dijo que uno es ser humano por el sistema nervioso? Una persona puede perder capacidad en el sistema nervioso y deja de ser ser humano por eso. No, de ninguna manera, señores, de ninguna manera. La vida humana es vida humana y hay que respetarla. Entonces, cuidado con esta cultura anticonceptiva. Entonces, anticoncepción, aborto, esterilización. También la esterilización es la única operación que se hace para dañar un órgano que funciona. Para dañar un órgano, tenemos un órgano que funciona y lo dañamos. Tubectomía o vasectomía son esterilizaciones absolutamente inmorales. Wilson, ya me la hice, entonces ¿qué? ¿Soy condenado? De ninguna manera. Repito, Dios hace nuevas todas las cosas. Lo dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. No sabíamos nada de esto antes. Ahora el Señor ha tocado nuestro corazón, empezamos un proceso de conversión, nos confesamos, reparamos con nuestro amor, con nuestra oración y seguimos adelante. Pero si yo lo sé ahora y no lo he hecho, entonces no lo voy a hacer. Con el tema de la planificación les vamos a ayudar, porque sé que hay muchas personas esclavas de esto, pero les podemos ayudar. De hecho, una de las prácticas de la lección de hoy es aprender los métodos naturales del reconocimiento de la fertilidad. Esto es fácil de aprenderlo, requiere una bella espiritualidad, pero si ya estamos en estos caminos, pues hagámoslo. Además, como lo dice Pablo VI en la Humanae Vitae, ya lo leímos en el numeral 7, esto termina dificultándonos el camino espiritual, y nuestro camino a la consagración. Finalmente quisiera hablarles una palabrita de la eutanasia, otra vez una lección un poquito extendida, pero creo que es necesario que aprendamos estas cosas en profundidad. El tema de la eutanasia es igual. No podemos matar una vida jugando a ser dioses nosotros. A ver, cuando una persona tiene una enfermedad terminal, lo que debemos garantizarle es hidratación, alimentación, oxígeno, cuidados paliativos, asistencia espiritual. Tenemos que garantizarle esto. Nadie habla de un encarnizamiento terapéutico. Es decir, vamos a sostener la vida del todo artificial a esta persona porque sí. No. Se llama encarnizamiento terapéutico, a distancia, no está bien. Pero tampoco eutanasia.
Eutanasia sería, ay Dios mío, es que está sufriendo mucho. Mentira, muchas veces el que estoy sufriendo soy yo con el desgaste económico, con el desgaste de la salud. Pero es que la vida es para amar. La vida es para amar. Si la vida no es para amar, si la vida es solamente para el egoísmo, entonces ¿qué vida es esa? La vida es para amar a los hijos, la vida es para amar a los enfermos. Esto me descentra de mi propio egoísmo. Además, vemos, desde una concepción cristiana, vemos ahí a un Cristo sufriendo y vemos que la persona puede estar reparando también y orando por la conversión de muchos familiares también en ese momento. Hay una concepción cristiana del sufrimiento, repito, no un encarnizamiento terapéutico, no, cuando se le garantiza lo básico y la persona decrece naturalmente o cuando se le aplica una medicina para calmar el dolor, pero esta medicina hace que se acelere un poco el tema de la muerte. Entonces hay una cosa que se llama el principio del doble efecto, que hay que estudiar con más profundidad, en cada caso habría que estudiarse, pero entendamos que la Iglesia eso lo tiene muy bien estudiado. Lo que no podemos es simplemente, me está estorbando, desconéctelo porque no tengo más plata o porque no tengo más tiempo. No, señores. No, señores, ahí está la caridad. Cuidado, nosotros cuidamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, hasta la muerte natural. Entonces a veces dicen, pero estos pro vida solamente cuidan la vida del feto, pero cuando nacen no les importa. No les importa. Les pongo ya mismo acá también el nombre de una institución que ayuda a las mujeres con sus bebitos recién nacidos, que ayuda a las mujeres económicamente, les soporta, les ayuda en el estudio. Entonces, no vengan a decir y no se dejen ustedes enredar con eso de que no ayudan. A ver, los que no ayudan deben ser ellos que están juzgando a los otros. Nosotros, los pro vida, claro que ayudamos. Lo que pasa es que no tenemos que estar publicando cada ayuda que hacemos. Cuando una cultura entra en crisis, como pasó en Grecia, como pasó en el Imperio Romano, cuando una cultura entra en crisis, pues pierde la natalidad, porque no tiene esperanza en el futuro, porque la vida, todos somos conscientes de que la transmisión de la vida lo requiere todo, requiere dar la vida a los hijos, y eso supone olvidarnos de nosotros mismos, supone tener la alegría de poder donarse. Los hijos lo piden todo. Y cuando alguien no tiene esperanza, pues huye de ese gran sacrificio que es dar la vida. Por lo tanto, me atrevería a decir, ¿no?, que la crisis de natalidad es una auténtica radiografía. Como también es una radiografía el hecho de que estemos intentando aliviar, ¿no?, o compensar la ausencia de los hijos con una presencia de los animales y de las mascotas que es bastante significativa, ¿no? Minusvaloramos la dignidad de la vida humana y sobrevaloramos el animalismo. Yo hace poco compartí en redes sociales pues una fotografía de una mujer joven que cruza la carretera pues con un carrito que en vez de llevar un bebé lleva pues un perrito en él, ¿no? Y bueno, la verdad es que tomé esa foto, os voy a decir, de una empresa que vende carritos especializados para llevar perros, ¿no? Y entonces compartí, ¿no?, esa imagen diciendo, esto no es una fotografía, es una radiografía, es una radiografía de la crisis moral, antropológica, espiritual de Occidente. Nos hemos cerrado a la vida y queremos buscar una compensación afectiva con los animales que nos acompañan. Al mismo tiempo decía que la pinza de la desesperanza, el aborto y la eutanasia son emblemáticos en esta gran crisis. Solamente cuando tenemos conciencia de que la vida humana es sagrada, de que la vida nos ha sido dada, porque digámoslo claramente, incluso quien no cree en la existencia de Dios y por lo tanto no es consciente de que en toda concepción del ser humano hay un acto creador de Dios, en el que Dios crea e infunde el alma, incluso quien no tiene esa conciencia, esa fe, sin embargo, tendrá que reconocer que la vida nos ha sido dada. A ninguno se nos ha pedido permiso para nacer. La hemos recibido. Es anterior a nuestra voluntad, a nuestra elección. Por tanto, el derecho a la vida no es un derecho político, no es un derecho jurídico reconocido. O sea, la vida tiene un valor prejurídico, prepolítico. La vida nos ha sido dada.
Creo que esta es una cuestión clave y definitiva, la dignidad de la vida. La dignidad de la vida no puede nacer de una decisión política. La dignidad de la vida está en que es radicalmente distinta de los demás seres humanos, es única, es irrepetible y esencialmente superior a la dignidad de los animales. Porque el hombre tiene un alma humana, tiene una razón y tiene una voluntad que no tiene el reino animal. Y lo mismo también cabe decir del momento final de la vida, porque el Papa Francisco nos ha enseñado a abordar el tema del aborto y el tema de la eutanasia en el contexto de esa denuncia de la ideología del descarte. Es curioso que en Evangelii Gaudium nos habla del aborto en ese contexto. El aborto y la eutanasia están incluidas en esa ideología del descarte. Tendemos a descartar lo que no nos es práctico, aquello de lo que no podemos sacar provecho. Nuestra cultura materialista es una cultura del descarte. Y también descartamos a los ancianos, a los que ya no pueden producir, a los cuales su vida ya no resulta práctica, son un peso, mi vida comienza a estorbar, me doy cuenta que estoy estorbando. Voy a decir que con mucha frecuencia cuando un sacerdote visita a una persona mayor, empieza a escuchar frases como las siguientes: a mí no me gustaría ser un estorbo para mis hijos, yo no quisiera estorbar. Que Dios me lleve sin ser un peso para los demás. Y son expresiones en las cuales se comienza a notar esa presión de una cultura en la que se ofrece la posibilidad de la eutanasia, de quitarse del medio a alguien para que no sea un estorbo. Pues bien, nosotros creemos verdaderamente que la vida es digna en todas sus fases, pero si en algo ponemos el acento es en aquellos estadios del desarrollo de la vida en los cuales la vida es especialmente frágil. Porque quizás cuando tenemos 30, 40 años, bueno, pues uno ya sabe defenderse por sí mismo, ¿no? Pero en esos estadios del desarrollo de la vida humana, en los que el hombre es un embrión, en los que el hombre es un feto, en los que el hombre es alguien que necesita ser cuidado, es dependiente, en todos esos estadios especialmente débiles y vulnerables, estamos llamados a reconocer en ellos la dignidad de la vida. La dignidad de la vida no se mide por nuestra salud física, la dignidad de la vida no se mide por nuestra productividad. En realidad, la dignidad de la vida se mide, se valora por el don de amar y ser amado. Y en ello se funda la dignidad de la vida. Y por ello creemos verdaderamente en esa cultura de la vida. Existimos porque hemos sido amados. Existimos porque Dios nos ha creado. Porque hemos sido engendrados en un acto de amor. Que incluso aunque el origen de nuestra vida no fuese un acto de amor y fuese quizás un acto de pecado, pero incluso Dios no se equivoca y Dios nos ha amado personal e incondicionalmente. El mayor drama que puede existir es que alguien se sienta no deseado. Yo he sido un hijo no deseado, ¿no? Para Dios todos hemos sido deseados, pensados, y estamos llamados a amarnos entre nosotros de manera que nos valoremos, nos estimemos y hagamos una gran batalla, una gran opción por la cultura de la vida. Sí, creo que este es uno de esos puntos irrenunciables, ¿no? Benedicto XVI hablaba de los principios irrenunciables que un cristiano, que un católico debe de mantener en la vida pública, y sin duda el primero de ellos es el derecho a la vida, que es el que funda todo el resto de los derechos. La vida humana es sagrada. En el origen de todos y de cada uno de nosotros ha habido un acto de amor en el que Dios nos pensó, nos creó y nos dio a luz para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos.